Bienvenidos todos. La lección de hoy va a versar sobre el tema denominado formas típicas de los grupos de presión. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos de los lugares o los gremios de donde pueden surgir los grupos de presión, los motivos por los cuales este tipo de gremios que vamos a ir ejemplificando pueden hacer presión al Estado, es decir, por qué motivos podrían presionar y pues obviamente cómo se comportan. Vamos a dar comienzo. Leo. Formas típicas de los grupos de presión. Las formas principales de grupos de presión son las siguientes: grupos empresariales privados, grupos de agricultores, organizaciones de trabajadores, agrupaciones de profesionistas liberales, agrupaciones religiosas, ejército, medios de comunicación. Bueno, empezamos con grupos empresariales privados. Estos se constituyen particularmente por empresas industriales o comerciales. En México operan como organismos de los industriales la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, de los patrones en general, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y de los ejecutivos de las empresas más importantes, el denominado Consejo Coordinador Empresarial, por sus siglas CCE. Bueno, vamos a ver por qué se reúnen los empresarios y qué los motiva a presionar al gobierno. Miren, los empresarios, nosotros podríamos pensar, bueno, un empresario es dueño de un negocio, tiene ingresos, da trabajo. Entonces muchos podrían pensar, pues esta persona es privilegiado en el aspecto de que es dueño de su tiempo, él es el que maneja sus recursos, es decir, no se lo maneja a alguien, y por lo tanto tiene más libertad de acción que lo que sería un empleado. Bueno, esa parte suena muy bien, pero recuerden que en este país todos tenemos que pagar impuestos. Entonces un empresario, por el hecho de serlo, tiene que pagar precisamente impuestos, y obviamente los impuestos serán proporcionales también a las responsabilidades que se van teniendo, de tal suerte que en la medida que un empresario genera recursos, también tendrá que pagar más impuestos a lo que es el Estado. Sabemos y hemos escuchado, sobre todo en este gobierno, que anteriormente se condonaban muchos impuestos a algunas personas de este país que son empresarios, y sobre todo a los grandes empresarios. La realidad es que el sistema de recaudación, es decir, el tema de la recaudación de impuestos, desafortunadamente en este país también en varias ocasiones ha tenido complicidades entre los distintos gobiernos y algunos empresarios, no todos, pero sí algunos empresarios, que son precisamente los que se han demostrado que pues han evadido impuestos, ¿no? En ocasiones de forma totalmente ilegal, y en otras ocasiones haciendo uso de algunos mecanismos que la ley que en la ley hay lagunas, por lo menos, ¿no? Se tienen algunas lagunas y obviamente se han tenido que ir modificando precisamente con el paso de las diferentes legislaturas. Lo cierto es que ha habido un reclamo durante mucho tiempo que este gobierno ha tomado de una forma muy sentida de hacer que todos, incluyendo estos grandes empresarios, paguen sus impuestos. ¿A qué voy con esto? La Coparmex, la CONCANACO, el Consejo Coordinador Empresarial y las diferentes agrupaciones de empresarios se van agrupando primero con otros empresarios porque tienen intereses en común. Un empresario tiene intereses común con otro empresario, así como un agricultor tiene interés en común con otro agricultor, o un transportista con otro transportista. ¿Por qué? Porque aunque el negocio de uno y de otro puedan ser de diferente rubro, vamos a pensar que uno tenga una lavandería y el otro tenga una tienda de helados, el régimen fiscal para ambas empresas, si están todos considerados, vamos a pensar en lo que serían pequeños o medianos empresarios, pequeñas o medianas empresas, pues van a tener un régimen fiscal igual. Entonces se van agrupando. Sabemos que hay asociaciones de hoteleros que como hoteleros se juntan precisamente porque tienen intereses comunes. Y así vamos identificando que los empresarios también tienen intereses comunes entre sí. Por lo tanto, se agrupan en algunas organizaciones como las que mencionamos, la CONCANACO, la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial. De estos tres, el Consejo Coordinador Empresarial siempre se ha ubicado como donde están organizados las personas que son empresarios de este país, pero que tienen
mucho más dinero, es decir, los millonarios, los verdaderamente millonarios de este país. En la Coparmex van a encontrar a muchos patrones, pero van a encontrar, sí, gente de mucho dinero, pero también aquel que relativamente acaba de empezar su empresa, que todavía ni siquiera ha recuperado quizá la inversión que le hizo. Es decir, ahí es un poquito más plural el tema en cuanto al tipo de empresarios que vas a encontrar. En el Consejo Coordinador Empresarial se ha localizado generalmente a estas personas que tienen mucho dinero en este país, ¿no? Pero al final del día se agrupan porque tienen un interés común y es algo muy simple, pero al mismo tiempo que afecta mucho a una empresa. ¿Cuál es? El tema de los impuestos. ¿Por qué? Los gobiernos, recuerden que tienen que recaudar recursos para poder echar a andar todo lo que necesita el Estado. ¿Qué es lo que puede necesitar el Estado? Que se brinde salud pública, y para eso se necesita hospitales, médicos, obviamente el pago de los salarios de los médicos, el mantenimiento de los hospitales, medicinas. Es decir, se requiere una serie de cosas que requieren dinero para poderse comprar o pagar. Se requiere también educación pública. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Pues requiere de escuelas. Cuando digo escuelas, la infraestructura, se requiere de maestros, se requiere de utensilios, de insumos, etc. También se requiere dinero. Seguridad pública. Para la seguridad pública sabemos que se tiene que pagar policías, sabemos que se tienen que comprar patrullas, se tiene que comprar equipamiento, armamento, etcétera, salarios de secretarios o secretarias, etcétera, y también se requiere dinero. Y así, en cada uno de los rubros de las políticas públicas de este país, iríamos viendo cómo se necesita el dinero precisamente para que en el día a día nosotros tengamos esa armonía funcionando todas las políticas públicas establecidas, de tal suerte que de algún lugar hay que tomar el dinero. Entonces lo que hacen los gobiernos es recaudar impuestos. ¿De quién? De la misma gente, porque en la lógica de que el impuesto se le solicita al ciudadano para que lo pague, es por el hecho de que con ese mismo recurso, a ese mismo ciudadano y a todos los demás que habitan la comunidad o el estado mexicano, se les va a brindar seguridad, se les va a brindar educación, se les va a brindar carreteras bien construidas, se les brindará también lugares donde se puedan divertir, que tengan la seguridad para divertirse, alumbrado público, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y la fuente de donde podemos o donde el gobierno puede tomar precisamente los impuestos es precisamente de todos los ciudadanos. Pero recuerden que hay muchos mexicanos, y en el mundo hay muchas personas también, que no pagan impuestos. O sea, tienen una actividad, pero no la declaran, es decir, no le dicen al gobierno, yo tengo esta actividad y por lo tanto no pagan impuestos. Estas personas que dejan de pagar impuestos hacen que se tengan menos recursos por parte del Estado para implementar todas estas políticas que hablaba de seguridad, salud, educación, etc. Entonces, el empresario que se da de alta ante Hacienda para poder serlo, que tiene un establecimiento, es decir, que no es un ambulante, porque generalmente el comercio informal, que muchas veces lo asociamos con el ambulantaje, son los que no pagan los impuestos, no todos, pero sí muchos. El empresario establecido formalmente tiene un lugar, tiene una razón social, se tiene que dar de alta en Hacienda y por lo tanto tiene que pagar impuestos. Pues se dan de cuenta que es un público cautivo para lo que es Hacienda, y entonces ¿de dónde va a tomar Hacienda los recursos? Pues de la gente que tiene empadronadas precisamente en su base de datos para obtener los impuestos. Si de repente el país necesita más dinero para poder salir adelante, pues desafortunadamente, cuando no vienen inversiones extra del exterior, entonces en más de una ocasión en este país lo que se ha hecho es, por parte de los gobiernos, incrementar los impuestos. El actual gobierno dijo que no iba a incrementar impuestos, pero otros gobiernos han dicho, tenemos que incrementar, y va más. Por ejemplo, hemos escuchado el tema de la tenencia, que alguna vez la quitaron, luego la regresaron, etcétera. Pero al final del día es una forma de recaudar más recursos. Entonces los empresarios lo que hacen es un bloque, un grupo de personas que, aunque se dediquen a diferentes rubros de la economía, son empresarios y son dueños de una empresa constituido en alguna sociedad, una sociedad anónima, una sociedad civil, etcétera. Pero al final del día, empresarios, estas personas le dicen al gobierno, ¿sabes qué? No me incrementes los impuestos o baja los impuestos. Y voy a poner un ejemplo real que acabamos o que se está viviendo en este momento. Derivado de la contingencia por el tema de salud de esta pandemia, llegó un momento en donde se tomaron
decisiones del gobierno federal y por supuesto los gobiernos estatales y municipales, de que la gente debía ir a su casa, de que los comercios, no todos, pero en su mayoría, debían cerrar por un tema de salud, y los empresarios de este país comenzaron en las agrupaciones a pedirle al gobierno que los apoyara con el tema de los impuestos. ¿Qué le decían en esencia? Por ejemplo, la Coparmex. La Coparmex le dijo al gobierno federal: no te estamos pidiendo no pagar impuestos. Por supuesto que sí, eso hubieran querido, más que obvio, ¿no? Pero tenían que fijar una postura de negociación, y luego decían: lo que pedimos no es no pagar impuestos, sino que se nos permita pagarlo después, o prorrateado, o con descuentos. La intención era que mientras pasaba, y sigue pasando todavía, que muchos establecimientos comerciales, negocios en general, tenían que cerrar y por lo tanto no iban a tener ingresos, tuvieran la oportunidad y el permiso, si lo queremos ver así, de parte del gobierno, la anuencia del gobierno, de que los impuestos que se tienen que pagar de forma mensual fueran trasladados a otro momento, es decir, meses después se pagaran, o se pagaran con descuentos, o vinieran prórrogas, o se prorrateara. Y también el tema de los sueldos a los trabajadores. También algunos se lo pedían al Seguro Social, que las cuotas obrero-patronales, es decir, por parte del patrón, de igual manera fueran pasadas para otro momento, o que se redujeran, o que las absorbiera el gobierno. Al final del día, el gobierno les dijo: no, tienen que seguir pagando los sueldos. Se les pidió que no despidieran a nadie, y que los impuestos, es decir, que la carga de impuestos tenía que ser igual. Entonces, aquí las agrupaciones hicieron lo que se conoce como presión ante medios de comunicación, que es la forma indirecta que ya habíamos visto, ¿no? Salieron los dirigentes de estas organizaciones, principalmente de Coparmex. También tuvieron reuniones, que sería la forma directa. Estuvo el presidente de la Coparmex, y si no me equivoco también los del Consejo Coordinador Empresarial, asistiendo directamente a Palacio Nacional con la intención de negociar con el presidente o con sus secretarios la oportunidad de que fueran prorrogados estos pagos. La realidad es que, aunque existió la presión, pues no obtuvieron lo que hubieran querido, porque definitivamente el gobierno tomó esta postura de no prorratear, ni pasar para otro tiempo, no condonar temas de impuestos, y obviamente pidió que no se despidiera a los trabajadores de este país. Obviamente dijeron: vamos a poner ejemplo nosotros mismos, y vinieron en un tema de recortes salariales que se estaban autoimponiendo precisamente los funcionarios de mediano hacia alto rango en lo que es el gobierno federal. Entonces, los grupos de empresarios generalmente van a presionar por un tema de impuestos. Si se puede, que bajen; si no, que no se incrementen. ¿Cómo pueden darse cuenta que se van a incrementar? Los impuestos son por año, por ejercicio fiscal, es decir, todo el ejercicio 2020, y después vendrá lo que es el ejercicio 2021. Para el ejercicio 2021 se pueden dejar los mismos impuestos, o pueden ser modificados, es decir, quitar algunos o colocar otros. Entonces, cuando viene generalmente la etapa de fin de año, por ahí empieza de septiembre, octubre en adelante, es cuando vienen precisamente, o se empieza a vislumbrar las ideas de si existirían nuevos impuestos, porque ya se empiezan a manejar sobre todo en medios de comunicación, o algún diputado, algún senador, alguien del gobierno lo empieza a decir. Entonces es cuando los empresarios empiezan a tener reuniones, y empiezan a solicitar reuniones con los funcionarios, y en su caso también empiezan a acudir a los medios de comunicación para tratar de, a través de esta presión, hacerle ver al gobierno que no conviene subir los impuestos. Ahora, ¿cuál es la verdadera presión? Porque ahí sonaría nada más a solicitud, ¿no? Bueno, la verdadera presión es que los empresarios de este país, en la suma de empresarios, y sobre todo hay empresarios con mucho dinero, también tienen una postura política. Y por lo tanto, cuando vimos el tema del financiamiento público, díganme a qué partido político, a qué candidato político no le gustaría tener como aliado, como amigo, al hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, que ya sabemos que es dueño de la principal cadena de telefonía celular en este país. Por supuesto que le gustaría tenerlo de aliado,
Por lo tanto, no conviene pelearse con el grupo de empresarios, al contrario, mejor tenerlos de amigos, porque recuerden que sí se permiten las donaciones, sí hay un tope por supuesto, pero se permiten las donaciones por parte de particulares hacia campañas, hacia partidos, y entonces conviene tener a los empresarios, independientemente que el empresario también puede ser una voz que en medios de comunicación pueda hablar bien sobre un candidato, sobre un partido, y entonces cuando los empresarios ven afectados o ven que pueden afectarse sus intereses con el tema de los impuestos, empiezan a ejercer presión a través de estas negociaciones y si hace falta a través de los medios de comunicación, en donde le hacen ver al gobierno que también pueden perder su apoyo, ¿no? O sea, el empresario le dice, bueno, nosotros somos capital, puedes perder ese apoyo y podemos optar ahora por otro partido en la siguiente elección o apoyar de lleno a otro partido. Entonces, son los mecanismos en que los empresarios también presionan al gobierno. Grupos de agricultores. Los intereses de los productores del campo suelen también dar lugar a la constitución de grupos de presión tales como la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y el Consejo Nacional Agropecuario. Es decir, aquí lo que vamos a encontrar es un gremio. Cuando me refiero a un gremio es un grupo de personas que se dedican a lo mismo, de campesinos. Ahí hay 3 ejemplos y pueden haber muchos más. Hay algunos grupos de campesinos locales, hay otros que son a nivel nacional, otros a nivel estatal, pero al final del día estos grupos se compactan para pedirle y hacerle presión al gobierno en los temas que a ellos principalmente le interesan. ¿Qué podrían ser? En el caso de los campesinos, subsidios para el campo. Cuando digo subsidio es un dinero que el gobierno otorga al campesino, generalmente sin que tenga que devolverlo en dinero, es decir, no es un crédito, no es un préstamo, sino que lo que se le pide por parte del gobierno es, yo te doy tanto de dinero, a través de un programa por supuesto, pero tú a cambio lo que tienes que hacer es hacerlo rendir en el campo, es decir, que al mexicano le llegue alimento producido a través de tus tierras y el dinero que te estoy dando es para que tú lo inviertas precisamente en la producción de maíz, tomate, a lo que se dedique ese campesino, ¿no? Entonces, lo que pide generalmente el campesino es subsidio porque tienen un grave problema. Generalmente los campesinos si quieren pedir un crédito a lo que es un banco, va a ser muy complicado que se los otorguen por el tema de las garantías. Aparte que los intereses para un campesino, los intereses que manejan los bancos van a ser bien complicados. Me refiero al campesino, no aquel campesino que es un gran empresario del campo, no, a los pequeños campesinos que son en su mayoría los que tenemos en el país, pues sería algo muy agobiante el tema de un crédito con un banco. Entonces lo que le piden al gobierno generalmente son subsidios o en su caso, como se llama, créditos a la palabra, es decir, que yo te doy dinero y que te comprometes a pagarlo pero sin garantía, sin poner en garantía algo. Tu tierra o lo que tengas o tu casa, no, sino que es crédito a la palabra con la idea de que ahí sí se devuelva por parte del campesino después de cierto tiempo, pero después de que produzca su tierra, ¿no? Entonces son mecanismos que los gobiernos lo han utilizado, sí lo han hecho, pero siempre el campesino va a decir, bueno, es insuficiente porque somos más campesinos del recurso que se puede dar o queremos más recursos, es decir, el programa es bueno, pero necesita ser ampliado en recursos porque hay muchos campesinos en el año que se quedan sin este crédito, sin este subsidio, etc. Hablando de campesinos tal vez de un poco más poder adquisitivo, van a pedir tal vez tractores, es decir, insumos de trabajo que también lo maneja la SADER, anteriormente Zagarpa, en donde pueden venir estos recursos. Entonces los campesinos presionan precisamente por sus propios intereses, que pueden ser, repito, subsidios para el campo, pueden ser también cuando vienen las plagas, que tengan por parte de las autoridades recursos para o fideicomisos, que en la actualidad se están quitando en su mayoría, fideicomisos de riesgo compartido, en donde el Estado pueda poner una parte cuando, no sé, venga algún ciclón, pueda venir una plaga y acabe con la cosecha o que acabe con el plantío antes de que sea cosechado, lo que sería el cultivo de un campesino. Entonces ese campesino va a perder porque no va a tener la cosecha, y al no tener la cosecha se va a meter en un círculo vicioso en donde no tendrá recursos y el próximo año no tendrá para iniciar nuevamente el cultivo. Entonces piden también en muchas ocasiones al gobierno que existan estos fideicomisos o mecanismos
para que ellos no pierdan, o por lo menos el Estado los apoye en una parte para cuando vienen este tipo de situaciones. Nosotros vivimos en una zona en donde nos pegan los huracanes por parte de los dos océanos, pues que no pierdan lo que habían invertido, ¿no? Que puedan recuperar algo para nuevamente sembrar. Entonces el agricultor tiene varios motivos para presionar. Lo que hemos visto generalmente es que los agricultores, a diferencia de los empresarios, hacen una presión un poco más fuerte en el aspecto de que toman carreteras. Los hemos visto aquí en lo que es la entrada de Tapachula. Se han tomado carretera, lo que es el acceso a Tapachula o los accesos a Tapachula en más de una ocasión, varias veces, precisamente cuando le están pidiendo al gobierno que cumpla con temas del campo. Entonces, por supuesto llegan los medios de comunicación, pero la forma de hacer presión por parte de los campesinos no es muy parecida a lo que utilizan los empresarios. Esta es un poco más fuerte socialmente hablando, en el aspecto de que vienen tomas de carreteras, vienen pintas, vienen tomas de presidencias municipales. Es decir, aquí no estamos en el caso indirecto, ¿no? Podemos estar en algunas ocasiones en lo que sería la abierta, porque a veces son con delegaciones, o puede estar en la parte incluso de la agresiva o violenta, ¿no? Más de una ocasión hemos visto precisamente este tipo de situaciones cuando los campesinos ya molestos o enardecidos por considerar que sus derechos están siendo vulnerados y que no los están tomando en cuenta, entonces llegan a estos extremos, ¿no? Organizaciones de trabajadores. Los trabajadores suelen agruparse también en grandes centrales de carácter nacional. En México existen la Confederación de Trabajadores de México, CTM por sus siglas, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, entre otras. Bueno, aquí las agrupaciones que les pusieron o que están en el texto. Recuerden que nuestro autor es una persona que ha tenido una afiliación partidista históricamente. Entonces las organizaciones que él coloca acá principalmente han sido aliadas del Partido Revolucionario Institucional. Sobre todo la CTM es una organización, como dice acá, de trabajadores de diferentes gremios que están concentrados ahí, hablando de obreros, trabajadores en su mayoría, que dieron ese respaldo también electoral al PRI, es decir, con votos. Quienes pertenecían a este gremio, en su mayoría, aunque realmente en una urna, cuando vas a colocar tu voto, solo tú sabes por quién votaste, pero en su mayoría venía una especie de voto corporativo, ¿no? O sea, todos los que pertenecían a estas organizaciones se decantaban, es decir, tomaban como opción principalmente los candidatos del PRI. Y es sabido que muchas veces los dirigentes de la CTM, los dirigentes de la CROC, posteriormente eran nombrados candidatos dentro del partido para contender algunos cargos de elección popular. Entonces, digo, eso no es ilegal, es totalmente válido. Digamos, era ese brazo fuerte, operativo, obrero de los trabajadores que se sumaban a lo que era la parte priista. Pero, repito, esta es una parte. Hay otras asociaciones, muchas más en este país, que tienen vínculos con lo que sería el partido actual en el poder, que sería Morena. Los hay también con el PAN. Es decir, no son exclusivas de un partido, de que podamos decir los obreros y los trabajadores solo están con un grupo. No, cada uno va teniendo sus filiaciones ahí. Entonces, debemos entender que las organizaciones de trabajadores, los obreros, también tienen algo que pedir y generalmente van vinculados a las prestaciones laborales. ¿Sí? Que tengan mejores prestaciones laborales, que vengan incrementos al salario mínimo. Es decir, el trabajador, como tiene precisamente este salario que va a recibir todas las quincenas, pues hay momentos en que la inflación o la vida, como decimos nosotros, se incrementa precisamente en los costos, y lo que se busca es que el salario que se gana vaya acorde a los incrementos de los productos de la canasta básica y de todo lo que es necesario para vivir. Entonces, los trabajadores generalmente, cuando presionan precisamente por un tema de incremento en los salarios, incremento en las prestaciones o mejoras en las prestaciones. Hay prestaciones, recuerden, que se les da a los trabajadores, como podría ser vivienda, a algunos se les dan despensas, etc. Entonces, los trabajadores tienen como motivo principal para presionar al gobierno o a los gobiernos precisamente sus prestaciones laborales, salariales, ¿no? Siguiente, agrupaciones de profesionistas liberales. En algunos países este tipo de agrupaciones tiene una muy considerable relevancia. En México, las agrupaciones profesionales de los contadores públicos y de los ejecutivos de finanzas han logrado gran influencia. Ejemplos: colegios de contadores, de arquitectos, barras de abogados. Bueno,
Los profesionistas independientes, liberales, es decir, un abogado, un arquitecto, un ingeniero civil, un contador, podrían decir, bueno, tiene una profesión, la va a ejercer, no necesariamente va a ser empresario porque no va a tener precisamente un comercio o una empresa en sí, sino que va a ejercer su profesión como abogado, como contador, como ingeniero civil, como arquitecto. Ellos también tienen intereses comunes con otro arquitecto o con otro ingeniero o con otro abogado o con otro contador. Por lo tanto, se van formando estos colegios o barras, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, barras de abogados, que es el nombre que se le da principalmente a esta agrupación de licenciados en Derecho de abogados que buscan sus intereses comunes. ¿Qué podría ser que motivara a estas agrupaciones a presionar al gobierno? Estas personas viven precisamente del ejercicio diario de su profesión. No hay un salario fijo. Es decir, el contador, el abogado va a ganar mensualmente diferentes cantidades de dinero, dependiendo si hay más o menos casos, o si los casos que está llevando están en una etapa conclusiva en donde ya puede cobrar. Un arquitecto, un ingeniero, va a poder ganar más o menos dependiendo de cuánta obra pueda haber, obviamente para construirla, ¿no? Entonces, voy a poner dos ejemplos. Los abogados, los contadores pueden presionar al gobierno, entre otras cosas también por un tema de impuestos, es decir, que el dinero que van a ganar, que van a recibir por parte de sus clientes no se vea afectado tan fuerte por los impuestos que le tienen que pagar al Estado, con la intención o con el argumento de decir, bueno, se vive relativamente al día dependiendo de los ingresos que se tenga de los casos, no hay un salario fijo. Entonces se le pide al Estado que no incremente los impuestos que afectan precisamente a este tipo de gremios. En el caso de los arquitectos, los ingenieros civiles, vamos a pensar específicamente en los ingenieros civiles, igual el tema de los impuestos les puede afectar, pero con ellos hay algo todavía un poco más complejo. Le van a pedir al Estado, al municipio, a la federación, que la obra pública se les sea asignada precisamente a los ingenieros civiles que estén concentrados en un colegio de ingenieros y no a los que estén por fuera. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso de Tapachula, nosotros hemos visto los dos pares viales, ¿no? que tenemos acá, que son calles que tienen una muy buena circulación, que le dan un desahogo vehicular a la ciudad, de lo que es norte a sur y sur a norte. Y en su momento, cuando se construyeron, lo que hizo el gobernador de aquella época, que fue Pablo Salazar, es darle la obra pública a los constructores locales, es decir, a las constructoras, a los ingenieros civiles de la localidad. Y es algo que se le aplaudió mucho en su momento. ¿Por qué? Porque al darle la obra pública a los constructores locales, no se lo dio a uno, se los dio a varios, provocas que el circulante quede acá en Tapachula, es decir, que el dinero que se le está pagando precisamente a estas constructoras sirva para pagarle a trabajadores de acá y que estas personas tengan dinero para poder invertir después en otros negocios de acá. ¿Cómo invertir? Pues cuando vas a comprar ropa, pues sigue circulando acá. Cuando vas a comprar comida, sigue circulando acá. A diferencia de si esa obra, en lugar de dársela a los constructores tapachultecos, se le hubiera dado a constructores de otro lugar, vamos a pensar de la Ciudad de México, de Tuxtla Gutiérrez, ese dinero, ese volumen de dinero se hubiera ido a circular a Tuxtla o se hubiera ido a circular a la Ciudad de México. Entonces, los ingenieros civiles, los arquitectos, generalmente piden a los gobiernos que la obra pública, que siempre se está haciendo obra pública y que obviamente se paga bien, porque estamos hablando generalmente de millones de pesos, pues se le dé a los constructores locales, a los de la localidad, que no se les dé a constructores foráneos. Y no solamente eso, que si son constructores locales, que también pertenezcan a estas agrupaciones gremiales, como serían los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, para efecto de que tenga una mejor organización lo que sería precisamente esta distribución de obra pública y rendir mejores cuentas ante la ciudadanía de calidad y tiempo en la construcción de estas obras, ¿no? Entonces, las agrupaciones profesionales liberales también se agrupan porque tienen intereses en común. Agrupaciones religiosas. Estas constituyen también grupos de presión en diversos países. En México llegó a generar una insurrección civil en contra de los gobiernos revolucionarios, Guerra de los Cristeros, y ejerce fuertes presiones contra medidas como el uso del condón, la liberalización del aborto o el matrimonio entre homosexuales. Bueno, en el caso de las agrupaciones religiosas,
nosotros podríamos decir, bueno, ¿vivimos en un estado laico? Sí, vivimos en un estado laico, pero también vivimos en un estado donde se permite la libertad de culto, y cada uno de estos cultos que son reconocidos por el Estado mexicano y que están registrados, tienen registro, pues tienen líderes. Los líderes trabajan, viven, profesan una fe y tienen creencias en específico. Y algunos de los temas por los cuales estos líderes presionan al gobierno generalmente se hace de la forma indirecta, es decir, a través de medios de comunicación o también de forma directa, negociaciones, principalmente con el tema con la Secretaría de Gobernación en este país, que es la que atiende los asuntos religiosos. Los temas principales por los cuales, o por lo menos los más mediáticos que nosotros hemos visto, por los cuales las agrupaciones religiosas ejercen esta presión hacia el gobierno es uno de los principales que hemos visto, que no se permita o que no se despenalice, mejor dicho, el aborto. Es decir, que el aborto no sea permitido en el país, de tal suerte de que una persona que está embarazada vaya a un hospital público y que le practiquen un aborto ahí. Lo que piden generalmente lo que son las diferentes religiones en este país es que no sea permitido el aborto de esta manera. Es decir, que el aborto siga siendo penado. Cuando digo penado, hay diferentes penalidades en las diferentes entidades del país. Hay algunas que implican cárcel, hay otras que implican asistencia psicológica, etc. Entonces, este tema. Ahora, ¿qué otro tema? El tema del matrimonio igualitario, es decir, los matrimonios entre personas del mismo sexo. De igual manera, la mayoría de las religiones no aprueban esto, entonces también hacen presión para que en las diferentes legislaturas no sea aprobado. Temas como el uso de los anticonceptivos, hay iglesias que permiten unos, hay unas que no permiten ninguno, y al final del día también hacen presión para que el Estado mexicano no avance en esa parte que ellos consideran que es un retroceso. Es decir, aquí es un tema de las diferentes posturas y es libre de que cada uno de nosotros, si tenemos una religión o no la tenemos, podamos tomar una u otra postura. Esa es la democracia también, ¿no? Escuchar todas las voces y en base a eso, pues obviamente nuestro propio criterio, hacerlo valer, porque en la democracia todos somos escuchados, pero al final del día se tiene que llegar a una toma de decisión. Y repito, las iglesias también opinan, los feligreses también opinan, los ministros de culto también pueden opinar. Recuerden que lo que tienen prohibido es ser votados, es decir, no van a ser candidatos, pero eso no quita que puedan opinar. Entonces, esos son, digamos, los principales motivos, o por lo menos los que más hemos escuchado, por los cuales también las agrupaciones religiosas presionan al gobierno. Aquí les hablan también de los cristeros, incluso se fue una guerra, ¿no? Pero eso ya pasó hace casi 100 años. Bueno, entonces quedamos hasta acá. Todavía falta ver al ejército y los medios de comunicación, nos va a llevar un poquito más tiempo. Entonces, estos son algunos de los lugares donde vamos a encontrar grupos de presión y los motivos por los cuales van a presionar. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, ya saben, en el chat que me pueden preguntar lo que gusten y espero contestar las dudas lo más pronto posible. Que pasen muy buen día.